Ahora si acaso jugaré. Cosas ocultas y ver objetivos. Y se ver de objetos Buscando peligrosos. ideas para nuevos videos. De objetos peligrosos. Esto me interesa, ¿eh? Buscando ideas para nuevos videos, me llamó profundamente la atención cómo algunos objetos cotidianos pueden causar bastante daño. Entonces se me ocurrió algo, objetos peligrosos, ya sea por un mal diseño, una maldición, propiedades físicas y químicas, capacidad destructiva e incluso tensiones políticas y religiosas, objetos cuya historia o propiedades los convierten en una pesadilla. Ponte Objetos cómodo, trae peligrosos. algo para comer y disfruta. Este iceberg me pareció raro. O sea, depende. Cuando dicen objetos peligrosos, lo que se refiere a, no sé qué, a peligrosidad por que te puedes morir o qué. El iceberg de objetos peligrosos. No entendí bien este país, pero vamos a verlo. Ah, el elefante. En lo más profundo de los pasillos sellados del reactor número 4 de Ah, Chernóbil esta existe sí, esta es la del, se me olvida, la de algo Chernobyl. que, durante años, se ha considerado uno de los objetos más mortales del planeta. No se mueve y no emite sonidos, pero solo estar cerca de él durante unos pocos minutos es suficiente para condenarte a un final lento y A la doloroso. Lo muerte. llaman la pata de elefante. Es una masa sólida, agrietada, gris, con una forma tosca y rugosa que recuerda pues a la pata de un elefante. Sí, Se pero formó en ¿eso los qué primeros es? momentos tras la explosión del Sí, reactor en eso es algo 1986, derretido. arrastrando todo a su Algunos paso: materiales. uranio, barras de control, arena, acero y concreto. La temperatura superaba los 2000 grados. La mezcla se solidificó debajo del reactor, creando esta formación letal compuesta No me principalmente acordaba por qué corio, era. que es un material similar a la lava que se forma en el núcleo de un reactor nuclear durante un accidente de fusión, como el de Chernóbil. Se compone de una mezcla fundida de combustible nuclear, materiales del reactor y productos de fisión. El corio es extremadamente peligroso debido a su alta temperatura, radioactividad y capacidad para El corroer corio. materiales. Para que te des una idea, en 1986, el pie de elefante emitía cerca de 10.000 roentgens por hora, lo que equivale aproximadamente a 100 grays por hora. Para entenderlo, el roentgen mide exposición a radiación en el aire y el gray mide cuánta energía radioactiva absorbe el cuerpo. Absorber un gray ya puede causar náuseas y daños celulares. 2 a 5 grays provocan vómitos, pérdida de sangre y falla del sistema inmunológico. 6 grays o más causan la muerte en cuestión de días. Una exposición de 10 grays destruye órganos vitales y acaba en menos de 48 horas. Estar frente al pie de elefante por solo 5 minutos en su estado original podía significar absorber entre 8 y 10 grays, lo Coño. suficiente para fallecer en menos de una semana con síntomas extremos. La radiación es invisible, O sea, pero te se te destruye derrite por la piel, dentro. pero Descompone heavy. el ADN y destruye las células en cuestión de minutos. Aunque hoy en día ha bajado considerablemente su letalidad debido a la desintegración natural de Obviamente. los isótopos más activos, sigue siendo extremadamente radioactivo y peligroso, y en sus inicios, claro, el objeto más destructivo y peligroso del mundo. Uno de los objetos más peligrosos. El maquillaje. Durante siglos, Ah, el ideal de este no habrá sido lo del. No voy a belleza decir en nada. Europa era tener la piel lo más blanca Dímelo, posible. Quitín. En el siglo XVI, la piel pálida no solo era un símbolo de belleza, sino también de clase alta. Significaba que no trabajabas bajo el sol. Para lograr ese tono fantasmal, muchas mujeres, incluidas figuras poderosas como la reina Isabel I de Inglaterra, usaban una mezcla llamada cerusa veneciana. Era un maquillaje blanco brillante hecho Es con carbonato de plomo, un metal con plomo, lo sabíais que lo iba a decir. No. altamente tóxico. Este polvo se aplicaba en toda la cara y el cuello, se veía elegante, pero con el tiempo envenenaba a quien lo usaba. El plomo es un veneno acumulativo, no actúa de inmediato, pero se va almacenando en el cuerpo, afectando primero la piel, luego los órganos, el sistema nervioso, la sangre y el cerebro. Las mujeres Coño. empezaban a notar caída del cabello, dolor de cabeza constante, fatiga, temblores, parálisis facial y finalmente alucinaciones, convulsiones e incluso la muerte. Isabel I, según muchos historiadores, murió con úlceras en la piel, dientes podridos y Pero es que síntomas imagínate claros de usar envenenamiento tú por plomo. Aún así, plomo siguió usando cerusa hasta el final de sus días. de maquillaje. Y eso no se quitó hace poco, ¿eh? O sea, Sí, ya sea cigarrillo a o ver, tabaco, es eso más que está en la obvio el inmenso actualidad peligro que hace. conllevan para la salud, pero lo incluye aquí debido a su historia. Durante siglos, el tabaco fue visto como un remedio natural. Cuando los europeos lo conocieron en el siglo XVI, tras los no tan amistosos viajes a América, lo adoptaron no solo como hábito social, sino también como medicina. Ellos pensaban que el humo del tabaco limpiaba los pulmones, calmaba los Sí, nervios y es ayudaba con cierto. todo. Lo usaban para el asma y hasta para las picaduras de serpiente. En Para Europa el del siglo asma. XVII, médicos recomendaban fumar para combatir el resfriado o para estimular la digestión. Ya en el siglo XIX se volvió común encontrar productos de tabaco recetados por médicos, bastante jodido, Sí, es cierto. comercializándolo en farmacias con etiquetas que decían medicina para el pecho o contra el catarro, como supresor del apetito, control emocional y hasta mujeres embarazadas. Por eso está aquí, porque aunque hoy conocemos sus consecuencias y de hecho es obligatorio que las cajas de cigarrillos tengan advertencias claras sobre su uso, en épocas anteriores fue utilizado como una herramienta médica. Una locura total.
una putísima herramienta médica. Médica. Maldita sea, que hasta que los doctores te lo Y recomienden bueno, es tan heavy, solo ¿eh? es ver las imágenes de advertencia que deben poner en las cajas para saber el mal que éste le hizo a la gente en el pasado por su desconocimiento. Un doctor. Hoy le recetaré unas Ignoremos dos que una cajetillas de, de Marlboros. casa no es un Nada objeto en el más. sentido estricto de la palabra, pero bueno. Durante gran parte del siglo XX, especialmente entre 1920 y 1980, miles de casas en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina fueron construidas o remodeladas usando asbesto. Este material mineral, barato y Asbesto. resistente al fuego, al calor y al desgaste, fue considerado durante décadas como un El milagro de la asbesto, construcción. tú. Se usaba en techos, paredes, baldosas, tuberías, aislantes, estuco y hasta en mantas para hornos. El problema es que con el tiempo se descubrió que el asbesto es altamente tóxico cuando se deteriora. Sus fibras microscópicas, invisibles al ojo humano, flotan en el aire y pueden ser respiradas fácilmente. Una vez dentro del cuerpo, se alojan en los pulmones o en la pleura, el revestimiento del pulmón, y no se eliminan. Estas fibras causan inflamación, Como fibra de fibrosis y vidrio, ¿no? mutaciones celulares. Más o menos. Las consecuencias aparecen años o décadas Similar. después: asbestosis, cáncer de pulmón y, lo más agresivo de todo, el mesotelioma maligno, una forma letal de cáncer pulmonar causado casi exclusivamente por exposición al asbesto. Miles de personas que vivieron en esas casas terminaron enfermas décadas después, sin saber que las paredes o techos estaban liberando fibras mortales al romperse, lijarse o el deterioro por el tiempo. Y ya ni te digo sobre los trabajadores de construcción que constantemente estaban expuestos a este material. A Y pesar de sí. las evidencias, muchas constructoras, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, sabiendo del riesgo desde los años 30, lo ocultaron durante décadas para no perder dinero. ¿Por No qué fue hasta los será? años 80 y 90 que se empezó a prohibir su uso en muchos países, aunque en algunos lugares de Latinoamérica y Asia todavía se sigue utilizando. Y de hecho, en mi caso conozco algunas casas e incluso colegios que tienen entre su estructura asbesto. Qué Algo bastante loco. bestia. Loquísimo, tú. Eso es asesinato, ¿eh? Ay, pero eso debe ser del año de la pera. Para que esté así. Está La tan estatua lento. de Lemp es una pequeña figura de piedra caliza descubierta en Lemp, Chipre, en 1878. Mide poco más de 15 centímetros de alto y representa una figura femenina sin rasgos faciales detallados. Se cree que fue hallada entre Parece un 3500 y pito. 3700 años atrás, probablemente como una deidad de fertilidad o protectora del hogar. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin Ujú. embargo, con el paso de los años, la estatua empezó a ser conocida como la diosa de la muerte por una serie de eventos desafortunados porque tiene algo de atribuidas a las radiación o algo familias que la así. poseían. La historia empezó a tomar fuerza cuando fue adquirida por Lord Elfont a finales del siglo XIX. Según varios relatos, él y 7 miembros de su familia fallecieron en pocos años. Luego pasó a manos de Ivor Manucci, cuya familia tuvo el mismo destino poco después de adquirirla. Luego, el señor Thompson Noel, tanto él como su familia corrieron la misma suerte que los anteriores dueños. Finalmente, ocurrió con los familiares del arqueólogo Sir Alan Beaverbrook, quien la tuvo por poco tiempo. Y aunque sus 2 hijos sobrevivieron, ellos finalmente la donaron. En total, se dice que al menos 21 personas fallecieron en circunstancias misteriosas después de estar cerca de la estatua o tenerla en casa. Pero, La estatua se encuentra en el Museo Real de Escocia, donde permanece ¿qué hasta tiene hoy, eso? guardada en una caja de vidrio sellada. ¿Qué tiene? Eso que una mujer le hicieron qué tetas. Bueno, Habrán un par de juguetes para niños en este iceberg, y el nunca. primero será el Annabelle. Battlestar Galactical Colonial Viper, ¿Y que eso es más qué es? incómodo. Seguro ya has visto en juguetes con partes pequeñas una etiqueta Explotan. advirtiendo sobre su peligrosidad para los niños más pequeños. En 1978, tras el éxito de la serie de ciencia ficción Battlestar Galactica, la empresa Mattel lanzó una línea de juguetes inspirados en la serie. Uno de los más populares era el Colonial Viper, Es que una se ve nave bien. espacial de plástico con un diseño atractivo para menos. niños. Tenía colores llamativos, detalles futuristas y, lo más importante, disparaba pequeños proyectiles de plástico desde ya su sé por punta qué. como si fueran misiles. Aunque era un juguete sencillo, terminaría por ser retirado del mercado. El ¿Por qué proyectil será? era lo suficientemente pequeño como para ser tragado por un niño. El caso más grave ocurrió en diciembre de 1978, cuando un niño de 4 años llamado Robert Jeffrey Warren disparó el proyectil hacia su boca. El proyectil se atascó en su tráquea y murió por asfixia, a pesar de los intentos desesperados por salvarlo. Tras la tragedia, otras familias reportaron incidentes similares. La gente estaba muy enojada y presionaron tanto que en enero A ver, la pendejada no tiene cura. Que un niño haga así y se tire el cosa, como que el cosa no tiene la culpa. El juguete no tiene la culpa. Porque literalmente yo ahorita puedo agarrar y meterme esto a la boca. Y me lo trago. Un tenedor. Por Dios, usemos el de cerebro. 1979, Mattel se vio obligada a retirar del mercado más de 1 millón de juguetes Colonial Viper y otros modelos similares de Battlestar Galactica. Usemos Este el fue uno de cerebro. los detonantes para que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor obligara a las empresas a incluir advertencias como estas que les dejo en pantalla. O sea, todos son niños de
3 años para abajo, las advertencias. A ver, Hoy tiene que por ser un hoy se niño, utilizan para que un niño haga eso de tragarse algo, tiene que ser un niño de 3 años para abajo mínimo, que no razone. 7 años para arriba debe tener yo no sé ni qué. termómetros variados, de pistola, infrarrojos, digitales, etc. Bastante seguros y eficientes, pero nuevamente tenemos que viajar al pasado. Y es que en esa Verás tú. época parecía que era ilegal diseñar algo que no contenga algo tóxico, radioactivo o mecánicamente peligroso. Y tenemos al clásico termómetro de mercurio. Para resumir su peligro, el mercurio es un material pesado altamente contaminante y muy A ver, tóxico digo que esto va a ser no porque ya de por sí que te hagas contacto te vaya a hacer daño, sino porque es por si se quiebra y te cae en alguna parte del cuerpo, para el ser supongo. humano. No Este sé. termómetro consiste en un delgado tubo de vidrio con una escala numérica y un bulbo cuyo interior contiene Ujú. mercurio. Cuando el bulbo se coloca en alguna zona del cuerpo, el mercurio en su interior se dilata por el calor, es decir, aumenta su volumen y asciende en la escala numérica, indicando la temperatura. Considerando que a veces cuando se rompían se ponían a jugar con el mercurio e incluso ingerirlo, y además Por eso. Pero es que también, ¿quién se va a poner a tomarse lo que cae adentro, lo que se cae dentro del termómetro? Por Dios, usemos el cerebro. de su impacto ambiental, el horrible organismo de la OMS recomendó no usarlo más. Sí, por seguridad. Hay muchos pendejos en la vida. Hasbro Javelin. En los ¿Qué años es? 70 y 80, Hasbro vendía un juego al aire libre llamado Javelin Darts, grandes dardos de Ah, metal o esto sí. plástico duro de unos 30 centímetros, con una punta pesada y estabilizadores traseros. Me pregunto qué podría salir mal de Estabilizadores, tú. Sobre una flecha. esta combinación si le sumas niños. Se lanzaban como jabalinas hacia un aro en el césped. El problema, claro, era que esas puntas podían causar daños severos. Esto Entre sí. lo más preocupante es que era capaz de atravesar los cráneos de los niños con facilidad. Según la Comisión de Seguridad de Productos del ¿Qué? Consumidor de Estados Unidos, la que ya te mencioné con el Viper de piezas pequeñas, estos dardos Mano, mira estuvieron el implicados tamaño en de más de eso. 6.100 visitas a emergencias entre 1970 y Si 1988. eso es un Es decir, que clavo. tardaron al menos Y no de los 18 pequeños, años de en los darse grandes. cuenta de este peligro, y al menos 2 niños fallecieron tras recibir un impacto en la cabeza o el Hostia. tórax. Diga, paña, paña. ¡Bra! Headshot. Lo siento en la cabeza, tú. Uno de los casos más trágicos fue el de Michelle Snow, de 7 años, en California de 1987. Un dardo atravesó la verja del jardín de sus vecinos y la golpeó en la cabeza. Partió de este mundo 3 días después. Su padre, David Snow, levantó una campaña que cambió todo. A partir de 1988, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor prohibió la venta de estos dardos con punta metálica en Estados Por Unidos. eso es que ahora veo que usan más los que tienen una punta plana, pero imanes. Y que obviamente el marco donde tú lo vas a tirar tiene imanes para que se pegue, pero bestia. Little El auto Bastard. más peligroso de la historia. Así es como muchos recuerdan al Porsche 550 Spider que condujo James Dean el día en el que partió de este mundo. Era 1955. Dean, de apenas 24 años, había comprado el coche pocas semanas antes. Lo apodó Little Bastard, pequeño bastardo, y desde entonces nació una oscura historia. El 30 de septiembre, mientras se dirigía a una carrera en Salinas, California, Dean chocó de frente con otro vehículo. La colisión fue brutal. El Porsche quedó completamente destruido. Dean no sobrevivió. Su acompañante sí, pero con fracturas múltiples. Pero lo que ocurrió después fue incluso más inquietante. El auto, o lo que quedaba de él, fue adquirido por George Barris, un diseñador famoso de autos para Hollywood. Apenas llegó al taller, el coche se cayó de la grúa y aplastó las piernas de un mecánico. Luego, comenzaron a venderse piezas sueltas del vehículo. El motor fue instalado en un coche de carreras por Troy McHenry, quien también falleció al chocar contra un árbol en plena carrera. Otro corredor, William Screed, usó la transmisión del mismo Porsche y también terminó en el hospital tras perder el control del auto. Incluso los neumáticos que venían del pequeño bastardo explotaron sin razón en otro auto. El auto parecía no querer ser desmontado, Literal. como si arrastrara con él una energía densa, difícil de explicar. En 1960, lo que quedaba del coche fue transportado a Florida para una exhibición, pero desapareció misteriosamente dentro del remolque que lo transportaba. O sea, Nadie como que forzó las cerraduras, nadie vio nada, simplemente ya no estaba. simplemente Hasta hoy, desesponió. nunca volvió a aparecer. No está en ningún museo, no hay registro legal de su paradero, solo quedan fotos, testimonios y una historia bastante oscura. Raro, Shadow from the Wall. En 1874, un médico y químico estadounidense llamado Robert Kedzie creó un libro que no contenía letras, ni historias, ni ilustraciones. El libro se titulaba Shadows from the Walls of Death, y su contenido era simple pero letal.
muestras de papel tapiz real del siglo XIX, pegadas una por una en las hojas. Cada muestra estaba teñida con un color verde brillante que en ese entonces era símbolo de elegancia, pero ese verde no venía de una tinta común, venía del arseniato de cobre, una sustancia cargada de arsénico, uno de los venenos más mortales conocidos por la ciencia. Kedzie no hizo este libro como arte, lo hizo como una advertencia, para demostrar que las paredes de miles de hogares estaban lentamente envenenando a sus habitantes. El arsénico usado en el papel no solo era tóxico al tacto, se evaporaba en pequeñas partículas con la humedad y Es el un calor de iceberg. las casas, y esas partículas se respiraban, día tras día, familia tras familia, de forma silenciosa. Personas que enfermaban de la nada, con vómitos, fatigas, llagas, pérdida de peso, convulsiones, y que fallecían sin que nadie sospechara de la decoración de su propio hogar. Kedzie imprimió 100 copias del libro y las envió a bibliotecas y universidades, pero el libro era demasiado peligroso. Con el tiempo, la mayoría fueron destruidas. Hoy solo existen 4 ejemplares. Uno de ellos está en la Universidad de Michigan, guardado bajo vidrio, en condiciones controladas y clasificado como material peligroso. Nadie puede hojearlo sin ¿Y qué guantes, decía dentro? mascarilla y permiso especial, porque sigue siendo tóxico. Las páginas siguen desprendiendo veneno 150 años después. Imagínate tú el arsénico. Mi, y mi zeta. Y mi cefa. Niños y reacciones químicas son dos ideas que es mejor evitar, pero para Cepha Toys era una oportunidad magnífica. Te estoy diciendo, acabo de decir que estoy viendo un iceberg, pendejo. Un pequeño laboratorio de química con múltiples reacciones por descubrir. Aunque suene estúpido y peligroso, eso es lo que ofrece el antiguo Quimicefa. Si fuiste niño en España entre los años 70 y los 90, No fui. probablemente tuviste uno de estos o conociste a alguien que lo tenía. Se llamaba Quimicefa y era básicamente un laboratorio químico, pero para niños. Sí, niños. Te lo vendían como un juguete educativo, algo con lo que podías aprender ciencia en casa, y a simple vista parecía inofensivo. Una caja grande, colorida, con tubos de ensayo, matraces, pinzas metálicas y frasquitos con polvos Verás extraños. tú lo que Y eso traía es eso. justo lo que lo hace tan inquietante. Este juguete traía químicos reales, nada de imitaciones, nada de plastilina. Venían cosas como sulfato de cobre, bisulfato sódico, nitrato Dios. potásico, cloruro de amonio, limaduras de hierro e incluso un mechero de alcohol con una llama real. Había instrucciones que te decían literalmente que calentaras sustancias sobre una moneda. Algunas mezclas generaban gases inflamables, otras podían explotar si no las manejabas bien, y esto lo usaba un niño de 10 años, solo, Imagínate tú. en su habitación. Durante años se vendió sin problema. De hecho, los Obviamente. comerciales mostraban a los niños como si fueran científicos profesionales, felices, sin gafas ni guantes, manipulando cosas que hoy necesitarían bata de A las laboratorio 2 y un horas equipo le profesional. explotan la Pero lo boca. verdaderamente turbio empezó a salir a la luz en los 90. En 1994, un chico de Getxo terminó con la cara quemada después de que un experimento con Quimicefa ¿Por qué se será? descontrolara. Un año después, en Santiago de Compostela, un niño de 11 años y su hermana de 8 sufrieron quemaduras en más del 60% del cuerpo cuando el mechero incluido en la caja explotó. Estuvieron hospitalizados durante semanas. Ahí ya no había forma de ignorarlo. Las Obviamente. autoridades intervinieron. En 1996, la Junta de Galicia ordenó que retiraran el producto del mercado. Coño, Pero que esto no fue hace mucho, ¿eh? ¿Hace cuánto? Bueno, bastantillo, pero tampoco tanto. Hace 20... 30 años. que no cumplía las normas europeas de seguridad infantil. Hace Vaya 30 sorpresa. El años fue que comenzaron a dejar eso. fabricante fue sancionado y las versiones modernas de Quimicefa, las que se venden a día de hoy, ya no traen ninguno de esos químicos. Ahora es más como un set de plastilina con nombres científicos. Masilla. Con slime. Ya. Continuando con Este química es un iceberg de objetos peligrosos y vainas así, pues. y la grandiosa idea de hacer que los niños se desvivan usando juguetes peligrosos, te presento la Austin Magic Pistol. A Verás simple tú vista, la parecía una pistola pistola de juguete como cualquier otra, de esas que lanzaban bolas de plástico o tapones de corcho, pero no. La Austin Magic Pistol, vendida en Estados Unidos entre los años 40 y 50, era otra cosa. Era algo particularmente peligroso y nuevamente estúpido. Era un juguete para niños que funcionaba con una reacción explosiva química. Tan solo esta ¿Qué? descripción sería suficiente para que un ser humano con 2 neuronas funcionales diga no, no se puede, mejor hagan una de agua o qué sé yo. La promocionaban como una pistola futurista, mágica, que disparaba bolas a gran velocidad usando algo que venía incluido en la caja, un polvo blanco llamado Magic Crystals. Lo que no decía la publicidad es que ese polvo era carburo de calcio. Cuando mezclas carburo de calcio con agua, la reacción química genera gas acetileno. Es altamente inflamable y explosivo. Así es como funciona una pistola de soldadura, no un juguete para niños. El mecanismo era este. Cargabas la bola en el cañón, ponías una pequeña cantidad de Magic Crystals en una cámara interna, agregabas agua, cerrabas todo, apuntabas y el gas generado disparaba la bola a una velocidad brutal.
El sonido era como el de una mini explosión. En los anuncios parecía un invento increíble, pero en la práctica muchos niños se quemaron las manos, se volaron los dedos o terminaron con heridas graves en la cara o en los ojos. Y no fue solo una vez o dos veces, fue común, tan común que con el tiempo las autoridades comenzaron a sacar estos juguetes del mercado. Incluso esto me parece una estupidez. Solo era ver un niño usar una de estas para entender de una vez por todas que no era un juego, y aún así para mí tardaron un poco más de lo debido en prohibirlas, considerando que ya de por sí fuera un ¿Qué milagro que hace el salieran estúpido? Ay, qué asco. al mercado. Además del riesgo de explosión, el gas acetileno acumulado dentro del cañón podía hacer que la presión reventara toda la estructura, lanzando fragmentos de metal o plástico a la cara del niño que disparaba. Él, o las personas que lo diseñaron, eran unos ídolos. Mecanismo peligroso, reacción química peligrosa, proyectil peligroso y por si acaso esto no es suficiente te explotaba la pistola entera. A día de hoy, la Austin Magic Pistol es considerada uno de los juguetes más peligrosos jamás creados. De hecho, si buscas una en eBay o en colecciones privadas, verás que no te la venden como un juguete, lo catalogan como un artefacto explosivo antiguo o un objeto de riesgo, y en varios estados de Estados Unidos está prohibido poseerla cargada, como si fuera un arma de verdad. A ver, que también, que tú la dispares puede ser peligroso, pero que tú se la dispares Marie a alguien Curie más. fue una de las mentes más brillantes de la historia. Uy, Ganó 2 premios Nobel, descubrió el la que inventó el radio. A la que descubrió el radio. Algo así. radio y el polonio, y cambió para siempre la forma en que entendemos la materia. Marie Pero Curie, en su época, la radioactividad era todavía un misterio. Nadie sabía que esa energía invisible, una esa que científica hacía de brillar las las sustancias en la oscuridad, más top. podía acabarte lentamente. Y por eso, Pero todo lo que también Marie murió por eso. tocaba, todo lo que usaba día a día, se convirtió en un peligro latente. Hoy en día, sus pertenencias siguen existiendo. Están guardadas en la Biblioteca Nacional de Francia, pero no en una vitrina normal. Están encerradas en contenedores especiales, recubiertos con plomo, porque aún emiten niveles peligrosos de radiación ionizante. Entre sus objetos contaminados están su diario de laboratorio con fórmulas escritas a mano, que sigue siendo uno de los objetos más peligrosos, su libreta de cocina que usaba en su día a día y que también está irradiada, su bata de trabajo impregnada con polvo de radio, su mesa de laboratorio, las herramientas con las que manipulaba sustancias y los cuadernos donde anotaba resultados. Incluso algunos libros de su biblioteca personal quedaron contaminados con partículas invisibles. Todo esto está almacenado en cajas selladas y si un investigador quiere consultarlos, tiene que firmar un documento legal de exención de responsabilidad y usar un traje protector especial. La causa es el radio 226, un isótopo con una vida media de 1600 años, lo que significa Nada que esos más. objetos no van a dejar de ser peligrosos hasta dentro de varios milenios. Ni sus nietos ni sus tataranietos, nadie podrá tocarlos sin riesgo, al menos no en los próximos 15 o 20 siglos. Lo más escalofriante es que ella no lo sabía. Pensaba que lo que había descubierto era luz, energía, esperanza. Nunca imaginó que su diario, su receta de cocina o su bata de laboratorio serían tratados como material nuclear peligroso casi un siglo después. ¿Por qué será? Literalmente lo tocas y ya estás. Nivel 3. Lanza del destino. Durante siglos, se ha creído que existe un objeto capaz de decidir el destino del mundo. Se trata de una lanza. Según el Evangelio de Juan, cuando Jesús ya estaba en la cruz, un soldado romano le atravesó el costado con una lanza para comprobar si estaba muerto. Ese soldado fue bautizado siglos después como Longinos, y su arma se convirtió en una de las reliquias más enigmáticas de la historia. Desde entonces, la leyenda dice que quien posea esa lanza no solo tiene poder, sino que controla el destino del mundo, pero también que quien la pierda va a morir inevitablemente. A lo largo de los siglos, varios emperadores aseguraron tenerla. Al parecer, Carlos Martel la usó para frenar la expansión musulmana en Europa y Carlomagno la llevó consigo a 47 batallas. Nunca perdió, hasta que la dejó de lado y murió poco después. También aparece en manos de Federico Barbarroja, quien supuestamente la dejó caer al Barbarroja. cruzar un río durante la Tercera Cruzada y se ahogó minutos después. El hecho más oscuro de esta historia llega en el siglo XX. En 1912, un joven alemán de bigote muy conocido, por entonces un aspirante a artista frustrado, visitó el Museo de Viena y vio la lanza exhibida en el Palacio Hofburg. Al parecer quedó hipnotizado, obsesionado. Años más tarde, cuando tomó el poder y anexó Austria en 1938, ordenó confiscar la lanza y trasladarla a Nuremberg, como si con eso legitimara su dominio. La custodiaron bajo tierra, en una bóveda blindada, algo bastante particular para tratarse de una simple superstición. Y fue justo en abril de A ver, la lanza supongo que ya nada más era la 1945, punta. el mismo día en que las tropas estadounidenses recuperaron la lanza, que el líder alemán se desvivió en su búnker de Berlín. La lanza había cambiado de manos y otra muerte se sumaba a la lista. Hoy la lanza está de nuevo en Viena, encerrada en el Schatzkammer de Hofburg. Aunque hay más de una lanza, una en el Vaticano, otra en Cracovia y otra en Armenia. Todas reclaman ser la original, ninguna ha sido confirmada por completo, pero la lanza de Viena es la que arrastra más historia, más conflictos y más tragedias detrás. Fue descrita por el historiador Trevor Ravenscroft en su libro La lanza del destino como la obsesión secreta del bigotón y el objeto maldito que definió su caída. Aunque muchos expertos consideran exagerado ese enfoque, los registros están ahí. La lanza realmente fue trasladada a Nuremberg, realmente estuvo en posición del Tercer Reich
y realmente volvió a Viena cuando el pintor frustrado pasó a mejor vida. Una simple lanza, pero con una historia bastante aterradora. Sí, puede ser. No sé. Ya te he mostrado juguetes Si aquí, de verdad las tienen, como son varias, por seguridad puede ser que las tengan, existan varias para que nadie sepa cuál es la real. pero en este lugar se encuentra toda una gama de juguetes de una marca, de la marca Gilbert. Al parecer querían crear juguetes para promover la ciencia entre los niños. Hasta ahí todo bien, pero como siempre, ignoraron que los usuarios serían niños que desconocen la peligrosidad de ciertos procedimientos o propiedades de la materia, y decidieron crear múltiples juegos con características nefastas y absurdas que ponían en peligro ya no solo a los niños, sino a todos los que pudieran estar cerca de dichos juguetes. En 1950, en plena era del entusiasmo atómico, la compañía A.C. Gilbert lanzó un juguete que hoy parece una broma aterradora, el Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, un kit que no era de cartón, ni de mentiras, ni de ciencia ficción. Era un laboratorio nuclear real, hecho para niños. Su contenido, 4 minerales radioactivos auténticos, ¡Qué bestia! entre ellos autunita, carnotita y uranitita, que contenían uranio. Venían en frascos cerrados con las muestras visibles y activas. Tan solo esta descripción es Activas. absurda, casi imposible de creer que una compañía sea capaz de crear tremenda ¡Qué bárbaro! bestialidad. El kit incluía un contador Geiger, una cámara de niebla para ver partículas radioactivas moverse, también un aparato con el que podías literalmente observar la desintegración atómica en tiempo real y un electroscopio para detectar radiación. Junto a eso, se incluía una historieta y un manual que enseñaba a los niños cómo rastrear fuentes de radiación gamma dentro de su propia casa. El juguete se vendía como educativo, avalado por la Oak Ridge Tú. Laboratories, y aunque en teoría la radiación no era letal si no se abrían los Educativamente frascos, el peligroso. simple hecho de dejar estos materiales radioactivos al alcance de niños fue una absoluta locura. Si uno de esos frascos se caía o se abría, la Valiste exposición verga. inmediata era directa, sin ninguna protección. Para colmo, en 1950 no había advertencias de seguridad, ni guantes, ni gafas, ni mascarillas. Vamos, que jugar con esta cosa era menos segura que hacer malabares con objetos afilados. Pero lo más inquietante es que este no fue un caso aislado. La marca Gilbert parecía competir consigo misma para lanzar el juguete más peligroso del planeta. Poco después lanzaron el Glass Blowing Set, un kit para que niños soplaran vidrio caliente a más de 1000 grados en casa, usando una llama abierta, sin protección, sin ventilación, sin absolutamente nada de sentido común. También vendieron un juego de electricidad estática que incluía una bobina de inducción capaz de dar descargas fuertes si se manipulaba mal. Hubo otro set que enseñaba a fundir metales y hasta un motor de vapor en miniatura que operaba con etanol inflamable, con válvulas que podían explotar si se tapaban. Básicamente diseñaron juguetes con todos los peligros habidos y puede haber. Lo peor, Fuego, vidrio, materiales radioactivos, electricidad, química, bueno, múltiples opciones para que los Y niños se todo intoxicaran, para absorbieran niños. radio o explotaran directamente. Y son juguetes. En la fachada del monumental Status Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo, hay una escalera de madera que se ha mantenido en el mismo lugar desde al menos 1728. No es una reliquia oculta, ni tiene escrituras prohibidas. Es una escalera común, apoyada bajo una ventana del segundo piso, que ha resistido más de 300 años sin que nadie se atreva a moverla. La razón no es divina ni espiritual, es política y religiosa. Esta iglesia la comparten 6 ramas del cristianismo: ortodoxos griegos, armenios, católicos, coptos, etíopes y siriacos. Y, desde 1757, bajo la llamada status quo decretada por el sultán otomano, ningún grupo puede tocar ni cambiar nada sin el acuerdo unánime de todos ellos, ni siquiera una simple escalera. Este status quo congeló no solo altares y normas, sino también la escalera. El primer registro visual de ella aparece en una ilustración de 1728. Desde entonces, es un símbolo silencioso de tensiones imposibles de resolver, y también de la inmadurez de estas iglesias. En 1997, un turista la retiró de su sitio y la escondió tras un altar, en señal de protesta, solo para verla regresar una semana después. Luego, en 2009, la movieron brevemente para mantenimiento y la devolvieron igual que antes. Décadas, siglos de rivalidad y disputas, incluso un simple cambio de lugar habría desatado, como ha sucedido antes, peleas y violencia en el templo entre los monjes. Así que ahí está, una escalera sin dueño, una escalera inmóvil, pero no olvidada. Una escalera que sigue ahí no por su santidad ni por historia, sino por miedo de que moverla signifique romper el delicado equilibrio del supuesto lugar más santo de toda Jerusalén. Hay escalera, tú. Nivel 4. Quedan 4 No brilla minutos. ni emite radiación, no es tóxico ni está maldito. Una maleta negra, pequeña, parece un maletín ejecutivo, pero dentro de esa maleta Unas está la llave bombas. para borrar ciudades del mapa, para encender la tercera, ya sabes, mundial, Ya sé. y para desatar un apocalipsis La maleta de los presidentes. Donde tienen todo para para activar las bombas nucleares. y eso. irreversible. Se le conoce como el balón nuclear y es, literalmente, un simple maletín que lleva al presidente de Estados Unidos cada vez que se aleja de la Casa Blanca. Siempre está cerca de él, siempre está activo y siempre lo acompaña un militar de alto rango entrenado para morir antes que permitir que alguien más lo toque. Dentro de ese maletín no hay un botón rojo como en las películas, pero sí hay algo igual o peor.
códigos de autenticación, protocolos de respuesta inmediata y las instrucciones necesarias para autorizar un ataque nuclear global en minutos. Desde cualquier parte del mundo, el presidente puede usar esa maleta para comunicarse con el comando estratégico y dar la orden definitiva, lanzar los misiles. Ni el Congreso, ni la Corte Suprema, ni el pueblo pueden detener esa orden una vez dada, y todo depende de ese objeto. Se dice que hay al menos 4 balones nucleares activos al mismo tiempo, uno que sigue al presidente, otro al vicepresidente, uno en reserva y otro más para situaciones de transición. Todos operativos, todos cargados, con un protocolo que puede activar hasta 900 ojivas nucleares en menos de 15 minutos. La historia del balón nuclear comienza durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos entendió que un ataque sorpresa soviético podría llegar en cualquier momento. No había tiempo para debates. Si el país era atacado, el presidente necesitaba una forma inmediata para ordenar una represalia nuclear, y así nació este objeto. Ha estado en circulación desde entonces. Varios presidentes lo han usado en simulacros reales. En 1976, Gerald Ford activó una alerta parcial tras una provocación en Corea del Norte. En 2001, tras los sucesos del 11 de septiembre, el maletín fue trasladado bajo tierra junto a George Bush, preparado para activar una represalia si se confirmaba un ataque nuclear. Hay una tarjeta que el presidente lleva consigo, llamada la Biscuit. Tiene los códigos de identificación que se usan junto al maletín. Sin ella, no puede ordenarse un ataque, pero incluso eso ha tenido fallas. Bill Clinton llegó a perder su tarjeta durante meses y solo lo confesó después de haber dejado el cargo, un fallo que podría haber tenido consecuencias catastróficas. Y aunque el presidente tenga el maletín, no está solo. Debe confirmar su identidad, seguir un protocolo de varios pasos y dar órdenes que serán validadas por el Pentágono, pero si todo encaja, los misiles salen. Hoy en Obviamente día, no va a ser de que, ay, tengo el maletín, valió verga todo, ¿no? el balón nuclear es uno de los objetos más protegidos del planeta. No se conoce el contenido exacto de su interior, solo se sabe que contiene los dispositivos de autenticación, un sistema de comunicaciones seguras y un libro negro con todas las opciones de ataque posibles. Literalmente, un catálogo del fin del mundo. Lo más aterrador es que, aunque el maletín es simbólico, la decisión final depende de una sola persona. Un mal juicio, una crisis malentendida, un error humano. Y ese objeto, discreto y silencioso, puede convertirse en la herramienta más destructiva jamás creada, la capacidad de acabar con la humanidad en una simple maleta. Coño, imagínate esto. Lo de la maleta es heavy, pero existe.